Vamos. Abrahamcito. Bueno, dale ese. Ajá, sí, mamá, adelante. Dale. Bueno. Quería decir yo que a la Organización de los Derechos Humanos que sepa que María Gabriela Farías, madre de Alberto Ezequiel Aranda, de Gualeguaychú, Entre Ríos, Argentina, estamos siendo agobiados por la política católica de la República Argentina y por los líderes católicos de la República Argentina. Porque resulta que yo no al pedir separación de Estado e Iglesia, ellos parece que se vengaron y terminaron separándonos a mí, a mi esposo que está allá afuera. Y a la vez no respetan, no entienden que mi hijo Alberto Ezequiel Aranda no va a volver más. No quiere volver más a la iglesia. Somos apóstatas de 2015 y 2009 abandonamos por voluntad propia madre e hijo. Así que la Organización de los Derechos Humanos tendrá que moverse por esta familia y venirse con todo a Mauricio Macri, al presidente de la República Argentina, porque está violando las leyes de los derechos humanos como la libertad religiosa en la República Argentina. El presidente actual, Mauricio Macri, por todo lo que ha hecho por las elecciones, para ganar las elecciones, agobiar a esta familia. Faría y Aranda, porque mi esposo allá afuera es Cristóbal Aranda está afuera. Todo el acoso que le han hecho a esta familia, el agobio, terminaron, en vez de ellos salirse de la Constitución Nacional Argentina, del artículo número 2, terminaron separándome de mi esposo que está allá afuera, en un departamento. Vaya a saber quién lo está presionando. Yo pienso que es un político con la Iglesia Católica que lo está presionando a mi esposo. Y yo quiero que la Organización de los Derechos Humanos y los norteamericanos ayuden a este país a independizarse de la Iglesia Católica, del Imperio Católico, y nos ayuden a madre e hijo a avanzar en lo que tenemos que avanzar en libertad religiosa. Y también a que la Iglesia y el Estado argentino dejen en paz a esta familia de 3 personas. Yo quiero decirle al mundo, jamás comercié con la Iglesia Católica. Jamás de los jamases. No tengo ni una mancha ante la Iglesia Católica y ellos lo saben. Yo jamás comercié ni se me pasó comerciar con la Iglesia Católica. A mí la Iglesia Católica jamás me sirvió. Sirvió a familiares, pero a mí jamás me sirvió la Iglesia Católica. Y si ustedes saben cómo es la Iglesia, atropella los derechos de otra persona que está afuera con una persona que está dentro. Quiero decir, la Iglesia Católica con una persona que está dentro de la Iglesia Católica atropella los derechos de una persona que está afuera. Y eso pasó en el pasado conmigo. Yo estaba afuera y mi madre estaba adentro como catequista de la Iglesia Católica. Pero más allá, no quiero culpar a mi madre, porque más allá, acá los mayores culpables de violaciones de derechos humanos son los gobiernos y la Iglesia Católica. Los gobiernos católicos que han permitido de la época de la dictadura militar, de la supuesta dictadura militar, no han cambiado las leyes hasta el día de hoy. Y han metido un papa allá para que eso no suceda. Han metido un papa argentino para que la Iglesia Católica siga en la Constitución Nacional Argentina acá. Y yo le digo a la Organización de los Derechos Humanos que eso se tiene que terminar.
que ustedes, ¿para qué son organizaciones de los derechos humanos si no se mueven por la humanidad y por los derechos de cada ser humano de este mundo? La organización de los derechos humanos, ¿para qué mierda están? Si dejan que una iglesia que ha cometido tanta violación y crímenes de lesa humanidad y sigue cometiendo violaciones, y hay corrupción en esa iglesia, ¿por qué la organización de los derechos humanos? ¿Por qué no se le viene encima a Mauricio Macri? Ya tendría que venirse todo Estados Unidos y toda la organización de los derechos humanos encima de Mauricio Macri. Porque Mauricio Macri está presionando a mi hijo a que sea católico. Y además se está agarrando de las elecciones para presionar a esta familia con la Iglesia Católica y con los demás gobernantes católicos de la República Argentina. Este agobio, estas presiones de parte del Estado argentino y de la Iglesia Católica se tiene que terminar. Y yo le digo a la Organización de los Derechos Humanos y a los norteamericanos que tendrían que estar ayudando a independizar a este país del imperio católico. Ya tendrían que estar los norteamericanos ayudando a que Mauricio Macri cese con las presiones a esta familia. Y también los demás políticos católicos argentinos que cesen con las presiones a esta familia. Mi hijo Alberto Ezequiel Aranda jamás de lo jamás se va a volver a la Iglesia Católica. Y por favor, corran esa festividad de la Virgen del Rosario. Es un agobio todos los años. Que llegue el cumpleaños de Alberto Ezequiel Aranda, que es un 7 de octubre, y tengamos que estar agobiados por esa festividad que la puso un intendente de Gualeguaychú que dice que fue Domingo Tafarel. Permitido por el que es ahora Papa. Que Verga Bergoglio. Jorge Mario Bergoglio, el Papa Francisco, dice que fue permitido por él al intendente de Gualeguaychú en ese tiempo, que era Domingo Tafarel. Eso me hicieron llegar algunos remiseros. No sé si es verdad eso. Pero si fue verdad que vino por la mano negra de Verga Bergoglio, todo encaja, por lo cual hoy es Papa. Entonces todo estaría encajando a lo que vino a decir ese remisero. ¿Quién mantiene al Papa? ¿Quién le está pagando al Papa para mantenerse tantos años allá? Bergoglio ya lleva 5 años. Ya tendría que estar renunciando. No puede estar toda la vida ahí en el papado. Tiene que dejarle a sus compañeros el lugar. Ya son 5 años. Imagínense que pasara eso con los presidentes, que se mantuvieran largos años. No habría democracia. En el Vaticano tiene que haber democracia. Y Bergoglio ya son 5 años y ya se tiene que estar yendo. Ya su política ya la vimos, ya está. Es hora de que te vayas. Y fue un papa desastroso. Ha sido un papa desastroso. ¿Qué le dio a la Argentina? Desastre con Mauricio Macri. Un desastre. El que vivió en la República Argentina convirtió con Mauricio Macri, con el político, presidente actual, a la Argentina a un desastre, a una inflación tremenda, para obligar a mi hijo Alberto Ezequiel Aranda a volver a la Iglesia Católica. Miren lo que hizo el Papa de la corrupción, Verga Bergoglio, el Papa Francisco, a través de Macri, hizo todo esto contra el país. El que vivió acá toda la vida en la Argentina, miren todo el daño que ha causado con el presidente Macri a todos los ciudadanos argentinos. No tiene cara ese papa de la corrupción. La verdad. No tiene cara con lo que ha hecho con este pueblo. Tiene razón. Por algo no vino.
en todos estos años de su gobernatura allá en el Vaticano como papado, no ha pisado la República Argentina. ¿Saben por qué no ha pisado la República Argentina? Y se lo dice María Gabriela Faría. ¿Saben por qué? Porque es él, el culpable, mayor culpable, detrás de Mauricio Macri, cómo está el país. Él, la mano negra de Verga Bergoglio, a través de Mauricio Macri. Es el mayor culpable, por eso no visita a la Argentina ese viejo sinvergüenza. Y la prensa argentina lo ha engrosado, sabiendo que tiene muchas manchas. Verga Bergoglio, que tendría que estar en Comodoro Pi contando todo lo que hizo la dictadura. Y no invento de María Gabriela Faría, lo dice la gente que vivió más años que yo. Que Verga Bergoglio fue cómplice en la época de la dictadura. Y con mucho respeto, yo respeto a los militares. Porque yo tengo 50 años, yo no viví esa supuesta dictadura que cuentan los que vivieron en Buenos Aires. Yo viví acá en Gualeguaychú, no sé si es verdad lo que se vivió. Pero todos lo culpan y lo hacen culpable a Jorge Mario Bergoglio de esa complicidad con la dictadura militar. Entonces, ¿por qué la prensa argentina? ¡Ay, el Papa de los argentinos, el Papa de la... ¿Por qué? ¿Por qué engrosaron a un hombre que tiene que dar tanta respuesta al pueblo argentino de lo que pasó en esa época de la dictadura militar? Y además es el mayor culpable de que hoy la Argentina esté enredada con el Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué tanto poder a un hombre de carne y hueso que hoy está y mañana no va a estar en el papado? Porque seguramente que va a venir otro a suplementarlo, a su ¿cómo se dice? A reemplazarlo. ¿Por qué tanto poder humano le dan a un hombre de carne y hueso que ha cometido tantos pecados como Verga Bergoglio? Tantas cosas que tiene que él responderle al pueblo argentino. La prensa argentina, no sé si está comprada por el Vaticano, por la Iglesia o por el mismo Estado, pero tienen que darse cuenta que cómo la Iglesia y el Estado de Mauricio Macri ha agobiado a esta familia a través de Bordet, de Martín Piaggio y de los Benedetti políticos. Pero ¿saben cómo ha presionado la Iglesia? Por el trabajo de mi esposo, la aduana. La maldita aduana. ¿Por qué digo la maldita aduana? Porque la maldita aduana ha callado cosas a mi esposo, la Iglesia ha callado cosas al Estado, y así entre ellos se callan todo. Y acá lo único que estamos pagando, todo ese callado, toda esa tapadera de cosas, somos yo y mi hijo. Lo más inocente de todo somos yo y mi hijo. Porque el Estado ha encubierto todo lo que ha hecho mi esposo, Cristóbal, por detrás mío y por detrás de la vida de su hijo Alberto Ezequiel. Alberto Ezequiel es víctima del Estado argentino y de víctima del trabajo de mi esposo, porque si a mi esposo lo están presionando por el trabajo, para que presione a su hijo a volver a la Iglesia Católica. Entonces, están agobiando a esta familia. Y quiero que las organizaciones de los derechos humanos tomen en cuenta lo que yo estoy diciendo. Un Estado, como es el Estado argentino, que hoy lo comanda el presidente Mauricio Macri, y se ha agarrado de las elecciones para presionar a esta familia,